Hola, buenas. Hoy voy a hablar sobre la manera que tenemos como sociedad de poder crear un cambio verdadero y que de verdad crea una especie de revolución en nuestra sociedad. Hay dos maneras de crear una revolución, por decirlo así. Una que es como la Revolución Francesa, en la que rompes cadenas, destruyes el sistema antiguo para crear uno nuevo, y otra en la que cambias un engranaje de la cadena para que progresivamente se vaya cambiando y mejorando. La primera nadie la quiere, porque la realidad es que causa mucho sufrimiento, destrucción y comienza un reseteo en base a una guerra, a un proceso que nadie quiere vivir. Y la segunda es la manera en la que nosotros como sociedad no notaremos a corto plazo, pero capaz que las siguientes generaciones sí lo notan y mejora el mundo poco a poco. Para mí yo voy a hablar de la segunda manera que me parece la más lógica y la que más sentido tiene, porque al final yo quiero un cambio verdadero en mi creencia que pueda ir mejorando poquito a poco a lo largo del tiempo, sin crear un cambio demasiado fuerte. Entonces, para eso necesitamos cambiar dos paradigmas o dos cosas de la sociedad. La primera sería crear una educación obligatoria 100% pública, que este es uno de los factores más importantes. Y la segunda sería transformar la herramienta del voto en la que en vez de votar partidos, votemos leyes. La primera es súper importante porque tú al hecho de que el hijo del mayor élite, por decirlo así, de tu país, como en mi país, como es España, puede llegar a estar en la misma clase que el hijo del panadero. Y al final se cree una igualdad entre clases. Porque, ¿qué pasa cuando creas distinciones en que creas grupos selectos de educación apartados de la normalidad de la sociedad? Que se crean grupos que se creen superiores. Si nosotros frenamos esos problemas, se disminuirá completamente lo que es la diferencia de clases sociales. En plan, el empleador sabrá cómo se siente el empleado y no creará una sociedad en la que las clases sociales hagan creer que unos son mejores que otros, porque también puede llegar a provocar amistades entre diferentes clases sociales. Por eso es tan importante. Además de ello, tú al tener una educación 100% pública, los políticos quieren que sus hijos estén bien educados. En plan, todo padre quiere que su hijo tenga una buena educación. Entonces se empezará a invertir de manera pública y de manera privada en mejorar la educación. Se empezará a impartir clases que de verdad importen, que no sean tanto como repetición y memorización, y sean clases que importen más a lo largo de la sociedad, como puede ser educación en economía, política, interacción social, empatía y cómo relacionarse con las demás personas. Es demasiado importante esto. Solo con hacer 100% pública la educación se mejoraría un 700% o hasta más. Al final es uno de los valores más importantes. El segundo valor es la herramienta del voto, que también influiría en la educación. Porque si nosotros votamos leyes, el Estado querrá que estemos bien informados para tomar las mejores decisiones para el Estado. Es decir, para todos, como debería ser. Entonces se empezará a invertir también en mejorar la educación y hacerla de una manera efectiva, en la que no traten de dividirnos, sino traten de unirnos. Este es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad, que el hecho de tú votar un partido crea una distinción. Entonces se crea una guerra entre un partido y el otro, intentando dividir la población. Cuando se empiezan a votar leyes, se crea una unidad, porque se querrá dar la mayor información de mayor calidad para que se pueda tomar la mejor decisión para todos. Porque si votamos leyes, influirá en todo. Cuando estaba hablando con un amigo, me decía que sería la destrucción de la sociedad, porque al final, en plan, todo el mundo quería votar, trabajar menos, que los ricos paguen más, que tal, que cual y que bien. Pero la realidad es que no, porque si nosotros entendemos cómo funciona la economía, entendemos que no puede ser real un sistema en el que no haya empresas con mucho dinero, hará que haya pierda competitividad con los otros países y hará que España, como tal, pues hablando sobre mi país, no tenga competencia en otros ámbitos a nivel político y económico mundiales. Entonces hay que llegar a entender que es necesario las empresas privadas, hará entender por qué es necesario a veces bajarles impuestos para que creen mayores cantidades de oferta de empleo y así con todo. En plan, si nosotros entendemos lo bueno y lo malo que tienen las decisiones sobre una ley, podemos tomar la mejor decisión. Se ha demostrado que cuando nosotros repartimos una opinión
a la mayor cantidad de gente, de diferentes grupos, se crea una decisión más equilibrada. Y eso es la respuesta para la sociedad. Cuanto más equilibrada es la respuesta, mejor será a largo plazo. Es importante llegar a entender cómo funcionaría, cómo yo creo mi punto de vista, que puede ser que no sea el perfecto, pero cómo en mi lógica puedo llegar a entender que este tipo de sociedad puede llegar a funcionar. Gracias a la tecnología, si nosotros tenemos ya un factor que es la encriptación, que nos permite hacer objetos digitales, tokens digitales, y tenemos los móviles, podemos hacer desde el gobierno, se puede crear un proyecto de ley, o nosotros como ciudadanos, por recolecta de firmas, crear un proyecto de ley, y ese proyecto de ley se enviaría a nuestros móviles, o a tablets, o a lo que sea, teniendo la propuesta y los factores a favor y los factores en contra. Que estos factores sean desarrollados por IA, o sea, desarrollados por los diferentes estados, en el que uno esté a favor y el otro esté en contra, y aporten su decisión y el porqué. Al final yo creo que se llegaría a que todo el mundo se involucrase más, porque si le afecta de manera real, la gente querría votar. Y en ese profil, si tú lees lo que estás a favor, por qué se debería hacer esa propuesta de ley y por qué no, qué tiene en contra, puedes tomar una buena decisión. Y la mayoría de la sociedad tiene dos dedos de frente, no somos tan tontos. Hay gente que la verdad es tonta y hay gente que es súper lista, pero en mayoría somos normales, tenemos dos dedos de frente. Entonces yo creo que funcionaría. Al final, después del profit saldría una propuesta en que ponga sí, no y neutro. Porque al final toda persona tiene derecho a que le dé igual, en plan a decir que no le importa esa decisión. Y por esto debería ser algo bastante importante. Porque al final el Estado, dejaríamos de estar tan separados del Estado como tal, sí, y nos empezaríamos a sentir parte del Estado. Se dejarían de hacer leyes que no aporten a la ciudadanía ni al conjunto de lo que es España, por decirlo como mi país, y se empezarían a hacer leyes que aporten a todo el conjunto. Pero para ello hay que hacer entender que debemos aprender de política y economía para poder crear una sociedad que vaya bien. No se puede pedir que se aumente el gasto público y que disminuya la deuda pública. Entonces hay que empezar a entender cómo funcionar de una manera equilibrada y para ello necesitamos poder votar leyes. No hace falta mucho más, solo hace falta dos factores que a largo plazo conseguirían un cambio. Estos dos factores no notaríamos el cambio directamente el día de mañana y no creo que se creen o se apliquen en 10 años, 15 años, 20 años o hasta 100. Pero yo creo que si podemos luchar como sociedad, basando en nuestros derechos que tenemos como voto, e intentar implementar estos dos factores, podríamos llegar a cambiar la sociedad de una manera enorme a largo plazo. Podría seguir explicando beneficios y contras que puede llegar a haber, pero para ello necesitaría preguntas. Así que si están de acuerdo o no, me gustaría saberlo y me gustaría que dijeran preguntas para poder intentar responderlas.